La historia de la vida de Jesucristo tiene un período de 18 años que no conocemos. Sabemos sobre su nacimiento y conocemos los detalles de su muerte, pero lo que sucedió entre los 12 y los 30 años es un misterio. La explicación oficial es que vivió una vida común en Nazaret, trabajando como carpintero. Una vida tranquila, sin llamar la atención. Solo que esa idea, de un genio que pondría el Imperio Romano patas arriba, pasando casi 2 décadas en completo silencio, simplemente no se sostiene. Nuestra herramienta de análisis, la inteligencia artificial Axioma, considera esta versión una imposibilidad estadística. Fue así que activamos el protocolo silencio. En este lugar la fe da paso a los datos en bruto. Alimentamos el sistema con todas las fuentes disponibles, desde los evangelios canónicos y textos gnósticos hasta las crónicas romanas, mapas comerciales del primer siglo y los manuscritos apócrifos encontrados en las arenas de Egipto. La tarea del sistema es reconstruir los 18 años perdidos usando algoritmos de análisis de comportamiento y modelado histórico. Y la primera conclusión que la red neuronal nos entrega derriba la versión que conocemos. La biografía de Jesús tal como la conocemos fue editada. Alguien se esforzó mucho por borrar los rastros de su juventud. La última vez que vemos a Jesús tiene 12 años. Está en el templo de Jerusalén, debatiendo con los maestros de la ley y sorprendiendo a todos con su inteligencia. Después de eso, silencio total. Solo vuelve al escenario a los 30 años, a orillas del río Jordán, 18 años. Para los estándares del primer siglo, eso es una vida entera. La esperanza de vida de un hombre en la Judea de aquella época era de unos 40 años, es decir, casi la mitad de su vida simplemente no existe en los registros. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo con ese perfil psicológico, con el nivel de intelecto y carisma que demostró a los 12 años, pasara las 2 décadas siguientes en una aldea minúscula, tallando mesas, sin que nadie lo notara? El sistema calcula una probabilidad de menos de 0,01%. Es como decir que Albert Einstein trabajó como oficinista hasta los 50 años, sin escribir jamás una sola fórmula, y después, en un único día, publicó la teoría de la relatividad. La genialidad, el liderazgo y las ideas radicales no surgen de la nada. Necesitan un periodo de incubación. Necesitan una fuente. El rastro más antiguo apunta hacia el este. En 1887, un periodista ruso llamado Nicolás Notovich afirmó haber encontrado, en un monasterio budista en el Himalaya, antiguos pergaminos que describían la vida de un santo llamado Isa, un profeta venido de Israel. Según estos textos, Isa dejó su casa a los 14 años y viajó con una caravana de mercaderes hacia la India para estudiar las leyes de Buda. Parece ficción, pero la inteligencia artificial analizó la logística de un viaje así. El sistema superpuso las rutas de la seda a la línea de tiempo del primer siglo. La simulación mostró que la travesía no solo era posible, era regular. Las caravanas partían de Judea, cruzaban Mesopotamia y Persia, hasta llegar a la India. El trayecto tomaba de 6 meses a 1 año. Jesús tuvo 18 años, tiempo de sobra. Pero lo más interesante no es la logística, es el contenido. El sistema realizó un análisis semántico comparativo entre el Sermón de la Montaña y los principios budistas. La correlación es impresionante. La coincidencia de conceptos éticos clave llega al 78%. La idea de la no violencia, el desapego de los bienes materiales, el principio de ofrecer la otra mejilla, la superación del propio ego, todo esto tiene un fuerte acento oriental, muy diferente del judaísmo legalista de aquella época. Otra posibilidad nos lleva al oeste, a la antigua Bretaña. Una leyenda antigua conecta a Jesús con su pariente, José de Arimatea. La Biblia lo describe como un hombre rico y discípulo secreto, pero crónicas históricas sugieren que era un mercader de metales. En el primer siglo, Cornualles, en Bretaña, era la principal fuente de estaño para todo el Imperio Romano. Era un recurso estratégico como el petróleo hoy. José de Arimatea, como comerciante de estaño, tendría rutas que inevitablemente lo llevarían a las Islas Británicas. Axioma confirmó que el viaje era peligroso, pero común para la flota mercante.
Logísticamente es posible, pero el análisis del contenido es débil. No hay vestigios de sabiduría druida o misticismo celta en las enseñanzas de Jesús. Y si no fue tan lejos, a pocos kilómetros de Jerusalén, en el desierto, vivía la comunidad de Qumran, los esenios. Eran judíos radicales que se aislaron esperando el fin del mundo. Tenían una jerarquía de 12 líderes, practicaban el bautismo con agua y aguardaban a un Mesías. Las similitudes con el cristianismo primitivo son innegables. Y Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, encaja perfectamente en el perfil de un esenio. Había, sin embargo, una divergencia crítica en los datos. Los esenios eran aislacionistas, odiaban a todos los que no pertenecían a su secta. Jesús hizo exactamente lo opuesto. Él fue hacia los pecadores, los recaudadores de impuestos, tocó a los leprosos. Su enseñanza parece una respuesta directa a los esenios. Tomó su estructura, pero reemplazó el odio por el amor universal. Fue la rebelión de un alumno genial contra un sistema rígido. Pero la pista más fuerte puede estar justo al lado de casa. A solo 6 kilómetros de Nazaret, durante la juventud de Jesús, una ciudad espectacular estaba siendo construida por Herodes Antipas, la capital Séforis. Era una metrópolis grecorromana, con teatro, baños y templos paganos. Frecuentemente imaginamos a Jesús como un simple carpintero. Pero la palabra griega usada para describirlo, tecton, significa más que eso. Significa constructor, ingeniero, maestro de obras. La pequeña Nazaret no podría mantener a una familia de constructores por décadas, pero una obra gigantesca a una hora de caminata, sí. Imaginen al joven Jesús yendo a trabajar todos los días a Séforis, ve a legionarios romanos, actores griegos, escucha debates de filósofos cínicos. Es allí donde entra en contacto con la cultura global de la época y probablemente aprende el griego, la lengua franca del imperio. Esto explica sus metáforas urbanas sobre bancos, reyes y tribunales, y su capacidad de dialogar directamente con Poncio Pilato. Los 18 años de silencio no fueron años de vacío, fueron años de trabajo duro, observación y una intensa acumulación de conocimiento. Pero para recorrer ese camino, para viajar o para tener tiempo de estudiar, se necesitan recursos y apoyo. Un hombre solo no sobrevivía en el primer siglo. ¿Quién estaba detrás de él? ¿Quién financió su formación? Para entender al hombre, primero debemos entender al clan que lo formó. Estamos acostumbrados a la imagen de la Sagrada Familia como un cuadro sereno, casi aislado del mundo, un padre, una madre y un hijo único. Pero cuando se analizan los datos en bruto de los textos antiguos, esa pintura se desvanece. La verdad es que Jesús no era hijo único. Creció en medio de un clan grande, ruidoso y complicado, lo que cambia completamente su perfil psicológico. En el Evangelio de Marcos, los vecinos de Nazaret, impactados por su sabiduría, preguntan directamente: ¿no es este el constructor, hijo de María, hermano de Santiago, de Josías, de Judas y de Simón? ¿Y no están aquí entre nosotros también sus hermanas? La matemática es simple. 4 hermanos varones con nombres listados, y las hermanas en plural, lo que significa que eran por lo menos 2, Jesús más 6 hermanos, 7 hijos en total. Esto no es una familia pequeña, es un clan. La tradición posterior intentó eludir esto, afirmando que eran primos o medio hermanos. Pero el análisis lingüístico de los manuscritos originales es implacable. La palabra griega usada en los evangelios es adelphos, que en la época tenía un significado claro e inequívoco: hermano de sangre, nacido de la misma madre. Para primos existía otra palabra, anepsios. Los autores conocían la diferencia. La elección fue deliberada. Desde el punto de vista de la biología y la sociología del primer siglo, la idea de una pareja judía sana, que valoraba las familias grandes como una bendición, decidiendo voluntariamente no tener más hijos después del primogénito, es extremadamente improbable. La realidad histórica es que Jesús creció en una casa llena de niños, con las disputas, la competencia y las responsabilidades que eso implica. Y él era el mayor. Ser el primogénito en una familia judía de aquella época era un estatus especial,
pero también una carga. José, el padre, desaparece de los registros después de que Jesús cumple 12 años, lo que sugiere que murió durante la adolescencia del hijo. Por tradición, la responsabilidad de cuidar de la madre, de los 4 hermanos menores y de las hermanas recae sobre los hombros del primogénito. Esta es la respuesta humana y poderosa al misterio de los 18 años de silencio. Él no podía simplemente partir a un viaje espiritual a la India, abandonando a su familia. Necesitaba trabajar, necesitaba asegurar el sustento del clan, encaminar a sus hermanos menores. No estaba en silencio, estaba ocupado siendo el jefe de la familia. Y el trabajo que hacían también rompe otro mito. La palabra tecton, que ya mencionamos, no describe a un simple carpintero que hace sillas. Describe a un constructor, un artesano cualificado que trabajaba con piedra y madera. Era un oficio respetado. La familia de Jesús pertenecía a la clase media de artesanos. No eran miserables. Tenían herramientas, un taller, y gracias a la proximidad con la metrópolis de Séforis, tenían contratos. No pasaban hambre, tenían recursos. Esa herencia de sangre cargaba además otro peso, un peso político. La familia descendía del rey David. En una Judea que soñaba con un nuevo rey mesiánico para expulsar a los romanos, tener sangre real en las venas era peligroso. Ponía un blanco en la espalda de toda la familia. Cualquier miembro del clan que comenzara a atraer seguidores sería visto como una amenaza por Roma y por la élite de Jerusalén. Esto nos ayuda a entender la tensión que existía dentro de la propia familia. Estaban lejos de ser un retrato de armonía. Hay un episodio en los Evangelios en el que los parientes de Jesús van a buscarlo para llevárselo a la fuerza, convencidos de que había perdido el juicio. No solo estaban preocupados por su cordura, estaban aterrorizados por las consecuencias. Él estaba poniendo a todo el clan en riesgo. La respuesta de Jesús a esta intervención es un corte profundo. Mira a sus seguidores y dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es una declaración pública de ruptura con los lazos de sangre en favor de una nueva familia, la espiritual. Pero la historia no termina ahí. Al analizar la trayectoria del movimiento tras la muerte de Jesús, la red neuronal avanzada identificó un patrón de sucesión dinástica. El mismo clan que intentó detenerlo se convirtió en la columna vertebral de la nueva fe. Su hermano, Santiago, aquel que un día dudó de él, se convirtió en el líder indiscutible de la iglesia en Jerusalén, la posición más importante del movimiento. La familia de Nazaret no era solo una familia, era una dinastía en formación. Lo rechazaron y después construyeron su legado. Esto resuelve el problema de los recursos y del tiempo, pero abre una nueva pregunta. Si era un constructor de una provincia, sobrecargado con las responsabilidades de una familia grande, ¿dónde y cómo adquirió el extraordinario bagaje intelectual que demostraba? Citaba las escrituras con más profundidad que los fariseos, usaba técnicas de retórica griega y conocía las lagunas de la ley. Nada de eso se enseñaba en la escuela de una aldea. ¿De dónde vinieron esos conocimientos? ¿Quién fue su verdadero maestro? La escena es casi impensable. Un constructor de una provincia remota, sin educación formal, entra en el centro intelectual de su país y silencia a los mayores expertos en ley y teología. No consiguen encontrar fallos en sus argumentos, no consiguen ganar sus debates. Entran en pánico. ¿Cómo es esto posible? La explicación tradicional habla de conocimiento divino, pero nosotros estamos aquí para entender el mecanismo. Iniciamos la decodificación de su mapa cognitivo. Todo comienza por los idiomas que dominaba. Jesús pensaba y hablaba en al menos 3 lenguas. La primera era el arameo, la lengua del día a día, de su casa, de sus sueños. Es el idioma que usa en momentos de gran emoción, como en sus últimas palabras en la cruz. La segunda era el hebreo clásico, la lengua de las Escrituras. Cuando lee el pergamino del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, demuestra fluidez en este idioma, que en la época ya era como el latín para nosotros, una lengua reservada a la élite culta y a los rituales religiosos. Pero la tercera lengua es la que lo cambia todo, el griego.
¿Podría un artesano de Galilea saber la lengua de Platón y Homero? El análisis de la inteligencia artificial apunta a una escena crucial: su juicio ante Poncio Pilato. Pilato, el gobernador romano, no hablaba arameo. Jesús, por su parte, difícilmente hablaría latín. En el relato no hay ninguna mención de un intérprete. Conversan cara a cara. La conclusión es directa: el diálogo tuvo lugar en griego, la lengua internacional del Imperio Romano. Saber griego abría las puertas a todo el universo del pensamiento antiguo, y los rastros de esa influencia son claros. El estilo de vida que adoptó, el de un predicador itinerante, sin casa, sin dinero, criticando la riqueza y la hipocresía, es un espejo casi perfecto de los filósofos cínicos de Grecia. La famosa frase, «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza», es puro cinismo. Usaba las herramientas de la retórica griega, como la ironía y las paradojas, para enseñar. ¿Dónde aprendió eso? En Séforis, la ciudad cosmopolita donde probablemente trabajó, escuchando los debates de los filósofos viajeros. Pero la base de su pensamiento era judía, y la dominaba como nadie. En el judaísmo de la época había dos grandes escuelas de pensamiento: la de Shammai, que predicaba una aplicación rígida y literal de la ley, y la de Hillel, que enseñaba que la esencia de la ley era el amor y la compasión. La regla de oro de Hillel era: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. La regla de oro de Jesús era: hagan a los demás lo que quieren que ellos les hagan a ustedes. La correlación de ideas es del 99%. Jesús era claramente un heredero de la tradición humanista de Hillel, pero fue más allá. Tomó ese humanismo y lo elevó a un nivel radical, casi sobrehumano. Amen a sus enemigos. Ningún rabino había dicho eso jamás. Fue el salto de un genio que tomó la base de datos existente y reescribió el código fundamental. Existe una profundidad aún mayor en su mente, la apocalíptica. Hablaba sobre el fin de los tiempos, la batalla entre la luz y las tinieblas. Este lenguaje no venía de los griegos ni de los fariseos liberales. Resuena con los textos de los esenios de Qumrán. El puente hacia este conocimiento probablemente fue su primo y mentor, Juan el Bautista. Todo indica que Juan tenía fuertes lazos con los esenios. Jesús acude a él al inicio de su ministerio, no solo para ser bautizado, sino probablemente para completar un ciclo de aprendizaje. Fue con Juan que se sumergió en la mística del desierto, pero, en algún momento, el alumno superó al maestro. Juan era un asceta severo que predicaba el miedo al juicio. Jesús inicia su camino transformando el agua en vino en una fiesta de bodas. Eligió ser un maestro de la alegría, no del miedo. El aspecto más brillante de su intelecto, sin embargo, era su capacidad de enseñar. No daba conferencias, contaba historias. Las parábolas son la marca de su genialidad pedagógica. Tomaba las ideas filosóficas más complejas y las envolvía en imágenes simples de la vida cotidiana que un pescador o un niño podían entender. Esto es una señal de inteligencia superior, la habilidad de simplificar sin perder la profundidad. Fue un observador extraordinario de la vida. Miraba un campo de trigo y veía un modelo del universo. Fue un intelectual que sintetizó lo mejor del pensamiento griego y judío. Pero todo ese conocimiento, toda esa lógica, no explica la fuerza que lo movía. Era un hombre de 30 años, fuerte, carismático, y a su alrededor siempre había mujeres. La historia oficial las trata como extras, pero los textos muestran una anomalía, una presencia constante y poderosa. Entre todas ellas, una se destaca, más cercana a él que cualquiera de los 12, María Magdalena. Existe, sin embargo, una variable que la historia oficial intentó borrar durante casi 2000 años. Su nombre es María Magdalena. La imagen que nos han vendido es la de la prostituta arrepentida, la pecadora que lava los pies de Jesús con lágrimas y los seca con sus cabellos. Es una imagen poderosa, pero es una farsa. El análisis de Axioma apunta a una falsificación histórica deliberada, un acto de asesinato de reputación.
El mito de la pecadora no tiene base en los textos originales. Fue creado en el año 591 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio Magno, en un sermón, fusionó a 3 mujeres diferentes de los evangelios en una sola. ¿Fue un error? ¿O una estrategia para disminuir el poder de una figura femenina que estaba en el centro de todo? Para entender quién era realmente, debemos empezar por su nombre. Más que un apellido, Magdalena revela su origen. María, de la ciudad de Magdala. Y Magdala no era una aldea polvorienta como Nazaret. Era un próspero centro industrial en la costa del mar de Galilea, famoso por sus fábricas de procesamiento de pescado y por la producción de tejidos de lujo. Era una ciudad de mucho dinero y poder. Es en este contexto que un detalle en el Evangelio de Lucas se vuelve revelador. El texto dice que María Magdalena y otras mujeres seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Esta frase es la clave. Servir con sus bienes significa financiar, patrocinar, proveer los recursos. Un equipo de 13 hombres adultos viajando durante meses necesitaba una logística cara, comida, alojamiento. ¿Quién pagaba las cuentas de este movimiento revolucionario? Los datos apuntan a ella. María de Magdala era la principal inversora del proyecto. Era una mujer rica e independiente, probablemente una viuda o heredera de un gran negocio. Esta posición de socia financiera nos obliga a reevaluar la relación entre los dos. A Jesús lo llamaban rabí, maestro. En la cultura judía del primer siglo, un hombre soltero a los 30 años era una anomalía social. Un maestro sin familia no era considerado completo. No tenía autoridad para enseñar a otros sobre la vida. Si Jesús hubiera sido soltero, sus enemigos habrían usado eso como un arma poderosa contra él. Pero nunca lo hicieron. Su silencio sugiere que su estado civil no era un problema. Estaba dentro de la norma, lo que significa que muy probablemente estaba casado. Y todos los vectores apuntan a María Magdalena. Textos antiguos, que la Iglesia intentó suprimir, usan una palabra griega para describirla, koinonos. La palabra va más allá de compañera. Define a una socia, un término usado en contratos para definir una relación de igualdad, incluso en el matrimonio. Ella era su socia. ¿Y qué hay de los 7 demonios que Jesús supuestamente expulsó de ella? La medicina moderna nos permite reinterpretar esto. En el primer siglo, cualquier condición que se saliera de la norma, como una depresión profunda, epilepsia o un trauma severo, se atribuía a una posesión demoníaca. Los 7 demonios pueden haber sido una descripción de una profunda crisis psicológica. Jesús la sanó no como un exorcista, sino como alguien que vio a la persona detrás del dolor. La validó, le dio un propósito e integró su psique fragmentada. Este tipo de curación crea el lazo más fuerte que existe. Ella le debía su vida y le dedicó esa vida sin reservas. La prueba final de su importancia se encuentra en los momentos más oscuros de la historia. En la crucifixión, todos los apóstoles hombres huyeron con miedo. Pedro lo negó 3 veces. Solo las mujeres permanecieron al pie de la cruz, y María Magdalena estaba allí, hasta el final. Es ella quien va a la tumba el domingo por la mañana para ungir el cuerpo, un ritual íntimo que, por tradición, solo la esposa o la pariente más cercana podía realizar. Y es a ella, una mujer, cuyo testimonio no tenía valor legal, a quien Jesús se le aparece primero después de la resurrección. Si la historia fuera inventada, los apóstoles jamás habrían puesto a una mujer como la primera testigo. Sería un desastre de relaciones públicas. El hecho de que los 4 evangelios insistan en este detalle muestra que era demasiado real para ser alterado. Esta primacía, esta intimidad, generó un conflicto que resonaría por siglos. La envidia de los hombres que se veían a sí mismos como los verdaderos herederos. Pero, ¿quiénes eran esos hombres que lo siguieron y luego lo abandonaron? La imagen que tenemos de los 12 apóstoles proviene de siglos de arte sacro, especialmente de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Hombres sabios, de barbas largas, con miradas profundas, sentados en armonía alrededor del Maestro. Un consejo de santos: olviden esa imagen, bórrenla de su memoria, porque cuando se procesan los datos de los evangelios,
lo que surge es un retrato completamente diferente, que se parecía menos a un consejo de ancianos y mucho más a una pandilla callejera, una célula política radical, un equipo formado con las piezas más improbables y conflictivas que se puedan imaginar. La primera revelación del análisis de Axioma se refiere a su edad. En las pinturas son hombres maduros. La realidad histórica era otra. Hay un episodio en el Evangelio de Mateo sobre el pago del impuesto del templo. El recaudador le pregunta a Pedro si su maestro no pagaría la tasa. Jesús entonces paga por sí mismo y por Pedro, pero no por los demás. ¿Por qué? Porque la ley judía de la época exigía el pago de este impuesto solo a los hombres que ya hubieran cumplido 20 años de edad. La conclusión es impactante. La mayoría de los apóstoles era, en realidad, un grupo de adolescentes y jóvenes con menos de 20 años. Solo Pedro y quizás Mateo eran hombres adultos. Los otros eran muchachos. Toda la psicología del grupo cambia con esta información. Jesús era un hombre de 30 años. Para aquellos jóvenes, no era solo un profesor, era una figura paterna, un hermano mayor, una autoridad absoluta. Estaba liderando a una banda de jóvenes llenos de idealismo, con las hormonas a flor de piel y sin la capacidad de evaluar riesgos. Esto explica su impulsividad, sus preguntas ingenuas, sus discusiones infantiles sobre quién era el más grande. Era una organización de jóvenes con un propósito revolucionario. Ahora, veamos la composición de este equipo. Era un desastre anunciado. Jesús juntó a personas que en cualquier otra circunstancia se matarían en el primer encuentro. Por un lado, Simón el Celote. El apodo Celote no era un cumplido. En el contexto político del primer siglo, era sinónimo de radical, de nacionalista fervoroso, casi un terrorista. Los celotes creían que solo la lucha armada podría liberar a Israel de Roma. Por otro lado, Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos. Para los judíos, un publicano era la peor escoria, un traidor que colaboraba con el enemigo romano para explotar a su propio pueblo. Un hombre como Simón soñaba con cortarle el cuello a hombres como Mateo. Y Jesús los pone a los dos en el mismo equipo, hace que coman del mismo plato y duerman bajo el mismo techo. Era un experimento social explosivo. Si lograba que el terrorista y el traidor se respetaran, entonces su proyecto de un nuevo reino era posible. Y el círculo íntimo, Pedro, Santiago y Juan. Pedro era el líder natural, pero emocionalmente inestable. Era un hombre de extremos. En un momento, camina sobre las aguas, al siguiente, se hunde en la duda. En un instante, jura lealtad hasta la muerte. Al otro lo niega por miedo. Llega a reprender a Jesús, quien le responde duramente: «Aléjate de mí, Satanás». Pedro era un hombre impulso. Actuaba primero y pensaba después. En el jardín de Getsemaní saca una espada y ataca, listo para comenzar una guerra solo. ¿Y qué hay de Santiago y Juan, los hijos del trueno? El apodo no era por sus voces potentes, sino por su temperamento explosivo. Llegaron a sugerir que Jesús enviara fuego del cielo para destruir una aldea que se negó a hospedarlos. Eran fanáticos, intolerantes y sedientos de poder. Este grupo no era una hermandad armoniosa, era un barril de pólvora de ambiciones y rivalidades. Discutían constantemente sobre quién sería el más importante. Jesús gastaba una energía enorme solo para apaciguar los conflictos internos. Reunió a todos los arquetipos de la sociedad, del pescador al burócrata, del revolucionario al escéptico. Pero había un hombre que no encajaba. Todos los demás eran de Galilea, una provincia del norte. Él era el único del sur, de Judea. Un hombre con un código cultural diferente, más instruido, con visión de negocios. El único a quien el grupo confió lo más importante después del mensaje: el dinero. Judas Iscariote. Y su verdadera motivación es el enigma más complejo de toda esta historia. El nombre Judas se ha convertido en sinónimo de traición. La imagen que tenemos es la de un hombre mezquino que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Pero esa es una explicación perezosa que no resiste un análisis serio. El dinero no fue el motivo. 30 monedas de plata era el precio legal de un esclavo,
una cantidad irrisoria. Judas era el tesorero del grupo, el hombre que administraba las donaciones de patrocinadores ricos como María Magdalena. Si hubiera querido robar, podría haber simplemente desaparecido con la caja del dinero, que contenía mucho más que 30 monedas. La lógica financiera no cierra. Entonces, ¿cuál fue la verdadera motivación? El análisis de Axioma apunta a dos posibilidades mucho más complejas, y ambas giran en torno a la política y la fe. La primera es la del revolucionario decepcionado. Judas, el único judío del sur entre los galileos, pudo haber sido un nacionalista radical, quizás con vínculos con los celotes. Veía en Jesús al Mesías guerrero que finalmente expulsaría a los romanos. Fue testigo de su poder, vio milagros. Para él, la liberación de Israel era inminente, pero Jesús hablaba de un reino que no es de este mundo. Entraba en Jerusalén montado en un burro, no en un caballo de guerra, y se negaba a convocar una rebelión. En la mente de un radical, eso era una traición a la causa. El plan de Judas pudo haber sido una provocación desesperada, entregarlo a las autoridades para forzarlo a actuar, para acorralarlo y obligarlo a liberar finalmente su poder divino contra los enemigos. El famoso beso en el jardín no sería un acto de falsedad, sino una señal para el inicio del enfrentamiento que tanto esperaba. Pero el enfrentamiento no llegó. Jesús se entregó sin resistencia. El plan de Judas falló catastróficamente. Su reacción lo confirma. Al ver a Jesús condenado, se desespera. Devuelve el dinero gritando que ha traicionado sangre inocente. Un ladrón contaría las ganancias. Un revolucionario cuyo plan salió mal es consumido por la culpa. Su historia termina en una tragedia de remordimiento y desolación. Hay todavía otra capa, sugerida por textos antiguos como el Evangelio de Judas. En esta versión, la traición no fue una iniciativa de Judas, sino una misión dada por el propio Jesús. Necesitaba que alguien lo entregara para cumplir su destino, y eligió al discípulo más fuerte, el único que comprendía el plan y que sería capaz de cargar con el peso de ser odiado por la historia. De cualquier forma, sin Judas, la historia como la conocemos no habría sucedido. Él fue el engranaje que movió el mecanismo hacia su acto final. Con Jesús capturado, comienza el juicio más infame de la historia. Pero, ¿podemos llamarlo juicio? ¿Fue un proceso legal o una farsa judicial? El análisis forense del proceso revela una serie de violaciones tan graves que en cualquier tribunal moderno, el caso sería anulado instantáneamente. La primera ilegalidad fue la hora y el lugar. La ley judía prohibía los juicios de noche, pero Jesús fue arrestado e interrogado en la oscuridad. No fue llevado al tribunal del Sanedrín, sino a la casa particular de Anás, un ex sumo sacerdote sin autoridad legal. Fue un interrogatorio clandestino. Las violaciones continuaron. No había abogado defensor. Los testigos de la acusación se contradecían, lo que, según la ley, debería invalidar todo el proceso. Ante el fracaso en conseguir una prueba, el sumo sacerdote Caifás recurrió a la ilegalidad final, forzar una confesión. Preguntó directamente, ¿eres tú el Cristo? La respuesta afirmativa de Jesús fue usada como prueba de blasfemia, pero la ley judía prohibía que alguien fuera condenado con base en su propio testimonio. El veredicto del Sanedrín ya era ilegal, pero ellos no podían ejecutar a nadie. Necesitaban la aprobación romana. Entonces, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato y cambiaron la acusación. Para los judíos el crimen era religioso, blasfemia. Para el gobernador romano, la acusación fue política, sedición. Dijeron que Jesús se proclamaba rey y prohibía el pago de impuestos al César. Pilato, un administrador experimentado, se dio cuenta rápidamente de que el hombre frente a él no era una amenaza. Declaró 3 veces, no encuentro en él crimen alguno. Según la ley romana, eso debería significar la liberación inmediata. Pero Pilato cedió a la presión de la multitud y al poder del chantaje político, cuando los líderes gritaron que, si soltaba a un supuesto rey, no sería amigo del César. Con miedo de perder su cargo, Pilato se lavó las manos y cometió un crimen judicial, condenando a un hombre que sabía que era inocente. La ley fue usada como un arma.
Con la sentencia firmada, la parte jurídica termina y la parte física de la pesadilla comienza. La crucifixión no era solo un método de ejecución, era una forma de terrorismo de Estado, una máquina de dolor diseñada para matar de la forma más lenta y pública posible. La imagen de un sufrimiento sereno que el arte nos ha dado es una mentira. La realidad era una pesadilla biomecánica. Todo comenzaba con la flagelación. El látigo romano, o flagrum, no era una simple tira de cuero. Era un arma con múltiples puntas, tachonada de bolas de plomo y trozos de huesos afilados. Los primeros golpes creaban hematomas profundos. Los siguientes rasgaban la piel y la carne, exponiendo músculos y a veces hasta las costillas. La pérdida de sangre era masiva, llevando a un estado de shock y deshidratación antes incluso de que el condenado llegara al lugar de la ejecución. En la cruz, el horror se volvía científico. Los clavos no se insertaban en las palmas de las manos, que se rasgarían con el peso del cuerpo, sino en las muñecas. Allí, el clavo atravesaba el nervio mediano, causando un dolor insoportable que se irradiaba por el brazo. Una vez suspendido, el cuerpo era arrastrado hacia abajo por la gravedad, estirando los músculos del pecho y haciendo que la respiración, específicamente la exhalación, fuera casi imposible. La víctima moría de asfixia. Para poder soltar el aire, era necesario empujar el cuerpo hacia arriba, apoyándose en el clavo que atravesaba los pies y tirando con las muñecas clavadas. Cada respiración era un acto de tortura, un ciclo insoportable de dolor agudo para evitar la sofocación, que duraba horas. Jesús murió en unas 6 horas, un tiempo considerado rápido. La causa probable, según el análisis forense, fue un paro cardíaco causado por el estrés físico extremo y la pérdida de fluidos, un corazón que literalmente se rompió. La prueba de ello está en el relato de que, cuando un soldado perforó su costado con una lanza, salió sangre y agua, una señal de acumulación de líquido alrededor del corazón y los pulmones. La muerte biológica era una certeza absoluta. Y aquí, la investigación entra en territorio desconocido. El cuerpo fue colocado en una tumba, sellada con una piedra de casi 2 toneladas y vigilada por una guardia romana. 3 días después, la tumba estaba vacía. Para entender lo que sucedió, la ciencia forense exige que probemos las hipótesis. La primera posibilidad es que no murió, solo se desmayó. Imposible. Alguien en las condiciones físicas descritas no podría recuperarse, desenrollar decenas de kilos de vendajes y mover una piedra maciza. Una segunda teoría es que los discípulos robaron el cuerpo. Psicológicamente improbable. Eran hombres aterrorizados, escondidos, con miedo de ser los siguientes. Las personas no se convierten en mártires, dispuestas a morir por una mentira que ellas mismas han inventado. Y lo más importante, si las autoridades hubieran tenido el cuerpo, simplemente lo habrían exhibido en la plaza pública para aplastar el nuevo movimiento. Pero nunca lo hicieron. Una tercera hipótesis es que las propias autoridades movieron el cuerpo. Por la misma razón, eso no tiene sentido. Su silencio es la mayor prueba de que ellas tampoco sabían dónde estaba el cuerpo. Excluyendo lo imposible, ¿qué queda? El análisis final de Axioma llega a una paradoja. Desde el punto de vista de la física, la resurrección de un cuerpo muerto es imposible. La entropía no se revierte. Pero desde el punto de vista de la historia, el surgimiento del cristianismo sin un evento real y transformador que los discípulos percibieron como la resurrección, es aún más imposible. La energía de la explosión que cambió el mundo necesitó un epicentro. Un rumor no transforma a cobardes en líderes que desafían al imperio. La tumba vacía, por sí sola, no convertiría a nadie. Lo que los transformó fueron los encuentros que siguieron. Entonces, ¿quién era el hombre detrás del mito? Era un intelectual que fusionó lo mejor del pensamiento griego y judío. Era un estratega político que eligió una revolución de valores, no de espadas. Era un hombre que conocía la responsabilidad familiar, la amistad, el amor y el dolor de la traición. Y al final fue la víctima de un sistema judicial corrupto. Nuestra investigación comenzó con datos, y con datos termina. Hemos reconstruido su vida sin la censura de la tradición.
mostramos al hombre real, con su genialidad y sus cicatrices. Lo que sucedió después de que su corazón se detuvo, sin embargo, es la singularidad, el punto donde los datos terminan y una pregunta comienza. Una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco